Petrolero se encuentra ubicado en el partido La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Esta contaminación ocurre actualmente ya que alrededor viven 5 millones de habitantes, lo cual un 55% no tiene cloacas y un 35% no tiene agua potable. Existen las empresas que arrojan sus desechos, lo cual en su totalidad son industrias lácteas, petroquímicas, farmacéuticas, molineras, embotelladoras de gaseosas, fabricantes de desinfectantes, cervecerías, papeleras y frigoríficos. La presencia de estas sustancias que originan los líquidos cloacales son domiciliarios e industriales, que son llevados directamente al Río de la Plata, lo cual impacta directo al agua. Un 50% de los vecinos que residen cerca del riachuelo padecen de problemas de salud, como gastrointestinales, respiratorios, cuestiones cardiovasculares, dérmicas, tumores y diarrea, generados por los fuertes olores nauseabundos y por el uso del agua contaminada, que tiene sustancias como nitrato, metal. Entre otras enfermedades podemos encontrar el plomo en sangre, asma, algunos trastornos neurológicos, malformaciones, intoxicaciones y cáncer. Los efectos del plomo en el organismo son potencialmente irreversibles. A las embarazadas les puede causar aborto natural, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer y atrasa el crecimiento. Conduce comportamientos agresivos que afectan directo a la piel y producen consecuencias dolorosas de por vida. En la década del 90 hubo un intento de limpieza de esta cuenca, pero no se hizo nada. En ese tiempo el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, la cual ordenó la limpieza del mismo. Para esto debían unir firmas la ciudad de Buenos Aires, las provincias y los municipios, pero esto no fue así. La Corte volvió a ordenar la limpieza, pero esto no ocurrió. En el año 2009, investigadores colocaron humedales artificiales que intenten reducir la carga contaminante de los residuos que son desechados en el río. El gobierno presentó un proyecto de obras. La idea de este proyecto era realizar construcciones de una planta de pretratamiento en la ciudad bonaerense. También se presume la creación de un sistema de cañerías que superarían los 30 kilómetros de suspensión. Según las autoridades de aguas y saneamientos argentinos, estas obras finalizarían para el trimestre del 2001, reduciendo el efecto invernadero y la temperatura del planeta, para restaurar el equilibrio y el nivel de oxígeno en los mares. Esto implica acelerar todas las medidas para combatir el cambio climático, mayor reciclaje, electrificación de transportes, etc. El estudio indica sobre la influencia del curso hídrico en la calidad de vida de sus habitantes, que abarca el desarrollo del área comprendida por los municipios de Cañuelas, Marcos Paz, Morón, Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría. La contaminación afecta la vida cotidiana, producto de las aguas con líquidos químicos y rodeado de basurales, con las consecuencias socioambientales que esto abarca: falta de planificación urbana y regional y productiva. El gran desafío es que las actividades económicas no tengan un impacto tan destructivo sobre el ambiente. En el Golfo de México sucedió el accidente del derrame petrolero que fue causado tras la explosión de la plataforma petrolífera, y eso causó un total de 4.9 millones de barriles de crudo, 750 toneladas, se derramen en las aguas del Golfo. Eso causó un gran impacto ambiental donde sufrió la fauna, la flora y murieron 800.000 aves, 170.000 tortugas y más de 8 millones de ostras. Las consecuencias del derrame de petróleo son que el petróleo que está invadiendo el mar hace que pierda oxígeno. La falta de oxígeno en el mar trae como consecuencias que mueran los peces y plancton. Al morir estos animales, otros más grandes se quedan sin alimentos. El petróleo intoxica a la fauna marina. Al envenenar a la fauna marina ocasiona la muerte de animales marinos, reptiles y aves. La muerte no es solo la opción de la vida acuática. Si sobreviven, la descendencia de estos viven con males genéticos. La vida marina intoxicada trae como consecuencias que otros seres que se alimentan de ella sean intoxicados. El lago Nahuel Huapi se encuentra en las provincias argentinas, un 80% en Neuquén y un 20% en Río Negro. La contaminación del río Nahuel Huapi afecta a toda la cuenca. A lo largo del valle se va juntando todos los químicos de las fumigaciones y la filtración de hidrocarburos y termina en la ciudad de Viedma, La Plata.
Los líquidos cloacales de Bariloche todos se vacían directamente al lago. Las amparitas dijeron que, debido al protocolo diseñado por la Cooperativa de Electricidad de Bariloche con la municipalidad, los vuelcos no son informados a la población y raramente trascienden a la empresa. Hay algo que llama la atención y es la enorme cantidad de derramamiento de material fecal de los que se tiene registros en los diarios locales. Un buen ejemplo es el primer semestre de 2009. El 28 de enero se denunció un gran vuelco que produjo una mancha de más de 2 kilómetros de largo por un 300 de ancho, y por la cual la SEP culpa a un obrero. El 24 de febrero, otra vez la misma historia. Unos días después, el 3 de marzo, el delegado local de la Dirección Provincial de Agua reconoció que la planta no funcionaba de acuerdo a lo exigido por el contrato otorgado. La acumulación de una gran cantidad de residuos sólidos en la estación de bomberos condiciona severamente su normal funcionamiento por la obstrucción en los equipos, que además de provocar roturas y desgastes prematuros en el equipamiento, ocasiona una pérdida en los caudales ingresados a la planta. Esta situación, que debe remediarse de manera prioritaria, la actual planta está sobrepasada en su capacidad y espera que el Gobierno Nacional disponga de las subastas para la construcción de un segundo módulo que aliviará el escenario. Nahuel Huapi solicitó a las provincias y el municipio de Bariloche la contención necesaria en el sistema de saneamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, para evitar que dichos residuos sin tratamiento se sigan vaciando en el lago Nahuel Huapi. Esta contaminación causa alteración en el ecosistema, enfermedades tanto en animales y plantas, como en los seres vivos. No solo por la ingesta indirecta de agua, también por la ingesta indirecta de otros alimentos que han absorbido el agua para su desarrollo. El agua del lago contiene un alto nivel de plomo que tampoco es apto para el consumo humano. Las consecuencias para consumir residuos de metales pesados son enfermedades como anemia, problemas intestinales. Más de 6.000 vecinos de Bariloche se sumaron a un inédito recurso de amparo colectivo presentado contra el gobierno de Río Negro por la contaminación del lago Nahuel Huapi. El problema tiene dos franjas. La más fuerte y renombrada es el colapso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bariloche, que se traduce en constantes vertidos de materia fecal cruda al agua. Pero también hay análisis que detectaron la presencia de materiales pesados, cuyo origen todavía no está claro. El 23 de diciembre pasado, la señora Magdalena Odarda y la vecina Ana Winman de la ONG Árbol de Pie presentaron un recurso de amparo, que hasta la semana pasada se sumaron más de 6.000 vecinos. Queríamos conseguir unos 100 adhesiones, por el impacto fue brutal, porque no es una campaña digital en que la gente pone un mail y su nombre, sino que fueron uno por uno a firmar y dejar una copia de su DNI en el juzgado. El vaso fue el derrame de alrededor de 1 millón de litros de efluentes cloacales sin tratar al Nahuel Huapi en diciembre del año pasado, aunque el problema viene con larga data. Los denunciados, el Poder Ejecutivo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Ambiente, además de la concesionaria de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. En forma rutinaria y con mucha frecuencia se realizan vuelcos de crudo cuando colapsa la planta. Ello se debe a la capacidad insuficiente de la planta para tratar las aguas residuales de gran número de habitantes. Este método, logía de emergencia, lleva a cabo desde hace muchos años, consecuencias negativas que acumulan en el tiempo. Algunas soluciones para evitar la contaminación. Reducción del uso plástico y de los microplásticos que ya hay en el agua. Debemos disminuir el plástico, especialmente de un solo uso, para reducir los desechos que acaban en el mar. Del mismo modo, hay que eliminar el que ya está en el agua. Por desgracia, ninguna solución es 100% efectiva, pero se están estudiando nuevos métodos de extracción, bioreactores de membrana para filtrar o bacterias que se alimentan de plástico.
una gestión responsable de la pesca y del uso de recursos marinos, para no agotar ecosistemas ya de por sí muy dañados. Una agricultura más sostenible, que reduzca el uso de pesticidas que acaban llegando al agua. Mejorar la gestión de residuos, eliminando de una vez por todas los vertidos a corrientes acuáticas. Una gestión responsable de agua dulce, de la escasez y las tensiones que produce. Extender mejores servicios de saneamiento y nuevas tecnologías en este campo. Esta máquina, por ejemplo, financiada por la fundación de Bill Gates, permite convertir el agua fecal en potable. Plantar árboles en las orillas de los ríos o lagos. Un río, por regla general, debe tener en ambos lados una franja considerable de bosque nativo para evitar la erosión y así conservar su profundidad natural. Asimismo, en las orillas de los ríos, los árboles cumplen con la importante misión de conservar el agua, la flora y la fauna que conforman los ecosistemas naturales. Uso adecuado de los productos por parte de las industrias. La prevención de la contaminación incluye prácticas que reducen el uso de materiales peligrosos para así proteger los recursos naturales. Usar la bicicleta. La mejor manera de reducir la contaminación del agua es disminuyendo el uso de combustibles fósiles, y la mejor manera es usando bicicleta. A su vez, es una medida que beneficia a nuestra economía, porque reducimos los costos asociados a combustibles, estacionamiento y el movernos en bicicleta resulta entre un 50 a 100 veces más barato que movernos en automóvil. La problemática de la contaminación del agua está relacionada con las 5 esferas del medio ambiente. Hidrosfera, que es una masa de agua, por ejemplo lagos, ríos, océanos. Litósfera, son placas tectónicas, por ejemplo los minerales, superficies, terrestre. Antrósfera, son capas de gases que rodean la Tierra. Biosfera son los seres vivos. Y los seres vivos, como todas las empresas, industrias, etc., amenazan y contaminan el agua como todos. Los desperdicios de basura, residuos, cambios climáticos, deforestación, crecimiento urbano y microplastos. El agotamiento de los océanos, ríos y lagos. La contaminación causa 2 formas para que las especies marinas mueran, ya que se mueren a causa de los plásticos que tiran, las partículas de cenizas, que son un producto de combustión de algún material compuesto por sustancias inorgánicas, no combustibles como las sales minerales, parte del residuo que está en forma de polvo que es depositado en algún lugar donde se quema el combustible, ya sea madera, basura, papeles, etc. Y aparte de las mismas pueden ser expulsadas al aire como el humo. En el agua pueden tapar banquetas de los peces y en otros orgánicos acuáticos, asfixiando y causándoles la muerte. Todo esto, para poder prevenir toda esta contaminación que amenazan a los animales, podemos reciclar los residuos que generan el hogar y la sociedad, crear conciencia en la humanidad de cuidar los recursos naturales, no botar agentes tóxicos en lagos, ríos, océanos y mares, ya que en el agua es un líquido vital que es esencial para la vida humana, por eso no se debe desperdiciar. El cambio climático puede afectar a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar se está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las industrializaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías. Se llama acidificación del océano al descenso que es un recurso del pH de los océanos de la Tierra, causado por la absorción de dióxido de carbono producido por los seres vivos en forma de gas, pero también por la combustión de combustibles fósiles y la fabricación de productos industriales como el cemento. El dióxido de carbono que se emitimos a la atmósfera es generado totalmente por la actividad de los seres humanos.
el cual se produce en la quema de los diferentes combustibles fósiles. La propia deforestación de los bosques, así como los cambios en el uso del suelo forestal al agrícola. Este gas se considera el principal responsable del efecto invernadero, ya que permite que se ingrese a la atmósfera a mucha más radiación solar de la que se puede fugar. El cambio climático y la acidificación de los océanos están alterando profundamente los ecosistemas marinos, con las consecuencias de impactos en la pesca y acuicultura a nivel mundial. Los principales impactos se refieren al desplazamiento del stock y al aumento de la mortalidad de crustáceos para la acuicultura debido a la acidificación marina. Los impactos del cambio climático y acidificación de los océanos se agravan por otros factores como sobreexplotación de los recursos, contaminación y pérdida de hábitos. Los ecosistemas de arrecifes de coral están disminuyendo rápidamente con consecuencias negativas para algunas pesquerías costeras. La acuicultura se puede ver afectada por el aumento de la frecuencia y magnitud de tormentas e inundaciones. Los impactos contribuyen al aumento del número de zonas de muerte en el océano, así como al aumento en la proliferación de microalgas tóxicas. Las soluciones para reducir o mitigar la acidificación de los océanos consisten en las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y evitar al máximo la absorción de gases contaminantes por los océanos. Un pH inferior a 7 es ácido, 1 de 7 es neutro y un pH por encima de 7 es básico. Tomada en su conjunto, la superficie de los océanos tiene una gama básica de pH, que va de 8,0 a 8,3. Los organismos marinos han evolucionado con ese pH y por esa razón están particularmente adaptados a este entorno. Como consecuencia de la quema de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial, los niveles de ácido carbónico en la atmósfera han pasado de 250 a 400 partes por millón. Al igual que con nosotros gases en la atmósfera, el CO2 se mantiene mayormente en equilibrio con respecto a la superficie de los océanos, lo que quiere decir que se mantiene una armonía entre la cantidad de CO2 en los océanos y la que se encuentra en la atmósfera. De hecho, debido a la capacidad de absorción de CO2 en los océanos que en la atmósfera. La parte positiva de esto es que la atmósfera tiene 30% menos CO2 de la que tendría si esto no fuera así. Y esto mitiga en cierta medida el ritmo y el impacto del cambio climático. Pero la parte negativa, al estar en contacto el agua con el CO2, reacciona inmediatamente con esta y se forma el ácido carbónico. Si bien se considera un ácido débil, da lugar a una mayor acidez en el medio marino. El carbono, al juntarse con el agua, genera ácido carbónico y esto ocurre en relación entre la atmósfera y la hidrosfera. Los gases de la atmósfera se disuelven en los océanos y entre ellos el ácido de carbono. El ácido de carbono se disuelve en el océano, aumenta la concentración de ácido carbónico y eso es lo que genera la acidificación.